Durante los últimos 6 días, el borde costero del Norte Grande ha enfrentado 2 evacuaciones por alerta de tsunami tras el terremoto 8.2 del martes y también la réplica de 7.6 Richter del día miércoles. ¿Cuáles son las preocupaciones de la población que vive en esta zona? Obviamente ellos tienen que estar alerta, pero ¿cuáles son obviamente las condiciones en las cuales también quedaron esas zonas costeras producto de estas posibilidad inminente de un maremoto o tsunami? Lo vamos a conversar y queremos también aclarar muchísimas dudas que tenemos respecto al tema con el oceanógrafo Hermann Fritz, quien es profesor asociado del Georgian Institute of Technology. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Bienvenido, gracias. Bueno, lo primero que me gustaría, obviamente, aprovechando tu presencia acá, es que nos comentes, particularmente entiendo que tú vienes a hacer un estudio respecto a lo sucedido en el norte de nuestro país. Sí, así es, vamos a tomar medidas de agua, marcas de agua, a ver cuánto subió el mar en zonas donde no hay mareógrafos, es decir, que hay zonas donde hay mareógrafos que registraron muy bien este evento, maremoto, pero hay zonas que no son pobladas, a donde no se sabe exactamente cuánto alto fue el maremoto. Eso es muy importante para caracterizar ese tsunami, ese maremoto y también el sismo mismo. Y también para saber cuánto más falta a nivel de este gap, de este pedazo de la trinchera que no se rompió todavía, y para saber más por eventos futuros también. Eso es clave porque hay muchísimo temor en la población y a partir de eso me gustaría que tú nos comentaras, ¿hay ciertas características en particulares que debe tener un terremoto, un movimiento sísmico para generar un tsunami? Sí, bueno, primero tiene que ser al fondo del mar, es decir, si el centro es en la tierra, normalmente no crea un tsunami grande. En Haití hubo un tsunami de 3 metros o algo así, algo que se pude medir, algunos muertos, pero no fue grande. O sea, el epicentro debe ser sí o sí en el mar. Tiene que ser en el mar, normalmente tiene que ser en el mar. Cuando el mar es más profundo, más peligroso, porque cuando se mueven las placas al fondo del mar, en la subducción, abajo de la trinchera, hay kilómetros de agua arriba, 6, 7, 8, 9, depende de dónde, de agua arriba, y cuando se mueve en el terremoto, se mueve la placa continental sube, y eso mueve el fondo del mar, y sube el agua, y crea la ola. Hermann, importante preguntar esto porque hay muchas personas que dicen que si alguien no se mantiene en pie, independiente de las características que pueda tener un sismo, un terremoto, sí o sí debe evacuar igual. Por eso te lo pregunto porque si bien nos estamos tratando de preparar lo mejor posible, aún hay mucha confusión respecto a ese punto. Entonces por eso me gustaría que tú lo enfatizaras que según lo que tú nos planteas, sí o sí tiene que ser en el mar para generar un tsunami. Sí, bueno, el terremoto lo vas a sentir en la costa aún. Pero lo que es peligroso por la población es que a veces los terremotos que crean tsunami no son los que se sientan lo más fuerte a nivel de movimiento característica en la tierra, es decir, que a veces se pueden quedar de pie, es decir, que no es solo cuánto es fuerte el temblor, pero también cuánto dura el temblor, eso es muy importante, es decir, por ejemplo, normalmente digamos cuando dura más de 30 segundos, o sobre todo más de 1 minuto, ahí la duración del temblor es muy importante, porque un temblor muy grande va a durar mucho más que un temblor chiquito. Y no es tan importante cuánto es fuerte a nivel de temblar, pero a nivel de la duración, eso es muy importante. Cuando hay un temblor de más de 30 segundos, ahí sí que hay que evacuar y arrancar por arriba. Y más dura, 1 minuto, 2 minutos, ahí ya un terremoto gigante. Es decir, el terremoto del 8.8 del 2010, por ejemplo, más de 2 minutos de terremoto. En Sumatra, en Indonesia, en 2004, casi 15 minutos de terremoto, ¿no? Es decir, que es un terremoto muy, muy largo. Es decir, esa es una característica muy importante de no solo mirar el temblor mismo, cuánto es fuerte, pero también la duración del temblor. Claro que es difícil, porque cuando hay un terremoto claro, nadie está mirando la reloj. Exactamente, sí. Por lo tanto, es interesante ese punto. O sea, más que la intensidad, es la duración. Sí. Y hay un tipo de terremoto que también es peligroso a nivel que se llama tsunami terremoto, es decir, que es un terremoto lento, es decir, que un terremoto que casi no se siente en la costa, pero todavía puede crear un tsunami. Eso es otro tipo que no es tan característico en esa zona, más en la zona de Centroamérica, por ejemplo en El Salvador, en Nicaragua se encontraron terremotos lentos en el 92 y también en el 2012 en El Salvador se encontró un terremoto lento. Y ahí los tortugueros estaban en la playa mismo,
en la tarde para sacar los huevos de las tortugas y bueno, no sintieron el terremoto, a decir que no evacuaron. Para seguir avanzando entonces, la profundidad es clave, también la duración. ¿Puede ser que tal vez un sismo que no se sienta tan fuertemente por parte de la población pueda generar un tsunami importante? Sí, ese es posible. O en algunos casos poco percibible. Pero yo pienso que en esta trinchera, en la trinchera de Chile, que es más característica por los eventos clásicos de subducción, a decir que normalmente el terremoto las personas lo van a sentir en la costa mismo. A decir que eso es una buena señal de alerta. Pero se tienen que fijar no solo en cuanto fuerte tiembla, pero también en la duración del temblor. Porque muchas veces es la duración que le va a indicar si podría ser tsunami génico o no. Porque normalmente a decir que, bueno, menos de 7.5 en terremoto, ya muy raro que va a crear un tsunami. Claro, se puede tener otras sorpresas, otros mecanismos, no solo lo de las placas al fondo del mar, pero también se pueden crear deslizamientos, derrumbes al fondo del mar, y eso también puede crear olas muy altas, pero muy localizadas. Germán, ¿y qué determina tanto la llegada de las olas como la altura? Porque eso también influye muchísimo. ¿Qué determina eso? Sí, bueno, la llegada de la ola, eso es bastante fácil a calcular, a decir que es directamente dependiente de la distancia del epicentro hacia la costa, donde está la población, el centro de población, la ciudad donde una persona vive, y la profundidad de agua entre el terremoto y el puerto, digamos, ¿sí? Es la profundidad de agua en este camino que la ola tiene que pasar, porque la ola es más rápida en aguas profundas y después más lenta cuando el agua está menos profundo. Es decir, que eso se puede calcular solo a nivel de la profundidad de agua en el camino, en el trayecto de la ola, del terremoto, del epicentro hasta la costa. ¿Y el tamaño de las olas qué determina que sea más o menos grande, más o menos alta? Sí, bueno, eso claro depende de la magnitud del terremoto. ¿Está directamente relacionado? No directamente, pero más o menos, es decir que la magnitud del terremoto es clave, sobre todo el movimiento al fondo del mar, es decir que cuánto se mueven cuánto se mueve el fondo del mar, y eso es muy importante. Por ejemplo, en Japón, los movimientos al fondo del mar fueron gigantes, es decir que el desplazamiento horizontal como 50 metros y vertical a nivel de 10 metros, es decir que si se mueve el fondo del mar por varios metros, eso sí va a crear una ola de varios metros arriba en la superficie del mar, y esa ola después se va a aumentar llegando a la costa. Y por ejemplo, normalmente por un terremoto de magnitud 9, digamos, sí, como en Japón, ahí sí la altura de la ola en la playa normalmente es alrededor de 15 metros, es decir que esa es la altura de la agua en la playa, y después puede subir hasta 30, 40 metros en algunos lugares, ¿no? Eso sería típico por un evento de la magnitud 9. O sea, mientras más avanza el mar, más altura pueden ir adquiriendo esas olas. Sí, bueno, en la playa mismo, porque es como llano, ¿no? Sí, siguen como 15 metros y después suben en las colinas, en la costa, sí, claro. Según la topografía, depende de la topografía, pueden subir hasta el triple de la altura en la playa mismo, digamos. Sí, pero cuando es llano, no, cuando llano va a bajar entrando. Perfecto. Sí. Y ahora, ¿qué determina más la destrucción, o podríamos decir, los daños que provoca un tsunami? ¿Estamos hablando de la energía, de la velocidad propiamente tal con que entra el mar, o más bien las características de altura de las olas, o ambas? Sí, bueno, las características de la altura de la ola, eso va a definir, digamos, la velocidad de la ola también y el nivel del agua que se va a encontrar en el terreno. Y eso es muy clave, es decir, que directamente relacionado al nivel del agua en la calle. ¿Sí? Es decir, que si ustedes tienen 2 metros en la calle o 4 metros de agua en la calle, eso va a crear una gran diferencia. Y la velocidad del agua entrando más o menos es proporcional a la profundidad de agua. Y eso a veces también es peligroso por las personas que están escapando, evacuando, porque cuando ven el mar approachando, tal vez el agua no es tan alto, está subiendo en la carretera y piensan, bueno, tranquilo, yo me puedo escapar, y después un rato más tarde ven que ahora está ya mucho más alto. Y eso
eso puede, digamos, engañar a personas porque después empiezan caminando y al final corriendo y al final no pueden escapar. Y se da también esa lógica porque cuando vemos algunos de los videos aficionados, tanto de lo que sucedió también en Indonesia, en nuestro país, muchos están grabando y al parecer la primera ola en general no suele ser la más destructiva, porque estos son una secuencia de varias olas seguidas, entonces muchas veces puede ser que la primera no tenga ningún indicio ni relación con lo que viene después, ¿no? Sí, eso también es posible, pero hay muchos eventos donde la primera ola es la más destructiva, pero también normalmente más lejos del epicentro las olas las olas siguientes son más destructivas, es decir, por ejemplo, en Indonesia fue la primera, la segunda, y después en Somalia, en África, la tercera, la cuarta, y así. Es decir, que con más distancia se van a aumentar las olas más seguidas, es decir, las olas que vienen más tarde, que pueden ser más destructivas. Pero diría, por Chile, las primeras 2, 3, 4 olas son las más importantes. Pero en caso de un terremoto, en tsunami, nunca hay que quitar la evacuación, es decir, si uno se evacuado, las personas tienen que quedarse ahí unas 2 horas, por ejemplo, esperando hasta que bajen, que no empiezan a bajar después de la primera ola, porque a veces hicimos investigaciones en el campo después de un terremoto, después de un maremoto, y encontramos que gente se murió, que hubo gente que escapó la primera ola, y después regresando entre la primera y la segunda, y después al final encontrándose ahí en su tienda, intentando de, no sé, cerrar la tienda, hacer algo, o buscar a una persona, y después se encuentran atrapados allá y al final muertos. Es decir, que eso también es importante, que no es una ola, son varias olas, y nunca se sabe cuál es la más grande, puede ser la primera, la tercera, la segunda, sí. Germán, aprovechando tu presencia aquí en nuestro país ha habido un debate bastante intenso a partir de lo sucedido el año 2010, que yo me imagino que tú también estás enterado. Sí. Muchos cuestionan nuestra capacidad y qué tan preparados estaban las instituciones para responder a una emergencia de tales características. Y ahí también se da justamente el hecho de que, por ejemplo, organismos como que está monitoreando esta situación en Hawái entregó una alerta tempranamente, a eso de 5 minutos posterior del terremoto, diciendo que había que evacuar. ¿Cuál es tu evaluación respecto a nuestra capacidad en este momento de responder a los tsunamis? Porque entiendo que esa es tu especialidad para acotarlo precisamente en ese punto. Sí, bueno, Chile es un país sísmico, es decir, que toda la población de Chile es muy buena educada a nivel de sismos, a nivel de maremotos, tienen las experiencias de sus padres, a decir que, por ejemplo, en la zona sur, en el 2010, muchas personas escucharon del 60, a decir que tienen experiencias concretas, y eso es muy importante, porque lo más importante si una persona vive al borde del mar, es ya el terremoto, y si el terremoto dura más de 30 segundos, hay que evacuar. Sí o sí. Sí o sí, no hay que esperar a ninguna alerta, porque la alerta va a lo más rápido, va a llegar en algunos minutos, pero el terremoto es más rápido. Es decir, que el terremoto es la alerta oficial, y ahí cada persona tiene que hacer su decisión y evacuar. Y Chile, pienso que los chilenos la hacen muy bien. Es un aspecto que pienso que los chilenos hacen muy bien. Es decir, que, por ejemplo, en 2010, en la zona de Maule, en Constitución, en esos lugares, en Dichato, todas las personas evacuaron, o la mayoría de las personas... Claro, el instinto fue más que tal vez la responsabilidad que tenían nuestras instituciones de alertarnos del hecho. Sí, pero después de 2010 también aumentaron los mecanismos y todo, a decir que hay mucha práctica y así, a decir que pienso que Chile es muy bien preparado y no sé, es muy difícil hacer mucho más, porque el problema es que en un terremoto grande va a durar varios minutos. Por ejemplo, en Japón tenía un gap sísmico como aquí en el norte de Chile, es decir, el norte de Japón, la expectativa fue, yo estuve allá por 3 meses en el 2009 en la Universidad de Tokio, la expectativa fue que van a tener un terremoto ahí en esa zona, donde el terremoto ocurrió 2 años más tarde. Pero la expectativa fue algo como un 8 y después salió un 9. Pero el problema es que al principio las alertas van a salir con un terremoto tal vez no tan grande, es decir, que un terremoto 7.9 en Japón, después fue aumentando de magnitud. Y eso es porque se necesita tiempo para
para analizar toda la señal sísmica, y también porque un sismo largo de 9 va a durar varios minutos, a decir que es imposible saber cuánto va a ser grande ese sismo en un minuto. Exacto. A decir, por eso es muy importante que las personas mismas, la educación, la preparación, saber dónde evacuar, y en caso que haya un terremoto, más de 30 segundos, más de un minuto, en este caso hay que evacuar, no hay que esperar la alerta oficial. La alerta oficial es muy importante, pero las alertas sirven sobre todo por casos a donde el maremoto tiene el origen a distancia. Por ejemplo, si llega del Perú o si llega del Japón, ahí tal vez no van a sentir el terremoto, y los pescadores van a estar en la playa, los turistas en la playa sin sentir nada, y no tienen ningún medio de evacuar porque pensaron que no pasó nada, un día de sol sin terremoto, y llega una ola. Y el sistema de alerta es sobre todo por los casos que llegan de algunas horas de distancia, pero si el terremoto ocurre justo ahí, enfrente, en la costa, en Chile, pienso que lo más importante es el sismo mismo, eso es la alerta oficial. Y eso es muy importante porque es muy fácil hacer crítica a las instituciones, pero yo pienso que las instituciones son tienen mucho entrenamiento y son muy bien preparados. Y Chile es uno de los pocos países que tiene experiencia, en 2010, ahora en 2014, con alertas de tsunami, es decir que... Por lo tanto, a tu parecer, esta educación sísmica de la cual tanto se habla, ¿la tenemos los chilenos? ¿Estamos preparados para las eventuales situaciones que podamos enfrentar? Sí, bueno, siempre se puede tratar de hacer más, pero yo pienso que Chile ya está a un muy alto nivel, a decir que... Por ejemplo, en Japón hay muchas inversiones en construcciones de protección y así en la costa, pero a nivel es muy costoso y de beneficio con dudas, digamos, porque en Japón... Sí. Perfecto. Bueno, Germán, te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros y aclararnos las dudas que tenemos a una situación que obviamente nos tiene a todos tan alerta. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias.